Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con las sesiones de ordenador de la asignatura Fabricación Asistida por Ordenador 2, correspondiente al máster en Diseño y Fabricación. El último día vimos la introducción a SolidWorks CAM y vimos un poco los conceptos básicos en el que se basa el programa y hicimos el mecanizado de una pequeña pieza. Vamos a continuar con ese programa, pero vamos a estar un poquito más en la parte más avanzada y vamos a ver cosas relacionadas con lo que tenéis en este guión de la práctica número 3, tenéis en el aula virtual. Básicamente vamos a ver un poco cómo hacer el reconocimiento interactivo de rasgos. El último día vimos que los rasgos o los dos característicos que se van a mecanizar se detectan automáticamente por el programa y se ejecutan en base a unas estrategias de corte que tiene identificada en la base tecnológica. Aquí vamos a ver cómo modificar o interactuar con ese reconocimiento de rasgos, agrupar y ordenar las operaciones que aparecen, poner primero los desbastes y luego los contorneados, por ejemplo, o ordenar por tamaño de herramienta. Crearemos herramientas de corte, modificaremos condiciones de corte y estrategias de corte, que son opciones que tenemos dentro de los menús del programa. Y luego eso será una primera parte de la práctica. En una segunda parte de la práctica veremos un poco cómo definir zonas en la pieza que queremos que no pase por ahí la herramienta, es decir, zonas libres de trayectorias, porque por ejemplo van a ser zonas donde vamos a tener una brida y vamos a amarrar la pieza por esa parte, de manera que no queremos que vaya ninguna herramienta por ahí, porque puede romper, obviamente puede colisionar. Y luego veremos definición de rasgos multisuperficie, que se refiere al mecanizado de superficies complejas tipo molde. Vemos cómo se dan de alta esas superficies. Y por último cargaremos una base de datos nueva en el programa, para tener así disponible las características de nuestra máquina herramienta, la del taller, y las herramientas que tenéis disponible para el proyecto. Vale, entonces vamos a comenzar. Comenzamos cargando lo que es la pieza. Aquí tenéis la pieza ya cargada, la pieza 1 del laboratorio 3 que tenéis en el aula virtual. Tenemos el SolidWorks CAM activado, por lo que vemos aquí que tenemos estas tres pestañas, y no hay que activarlo tal y como estas tres, tal y como os dije en la última sesión. Y comenzaríamos pues dando de alta máquina herramienta, bruto de partida y sistema de coordenadas. Es un poco los tres primeros puntos que tenemos que hacer, y que es lo que nos aparece aquí en el menú de rasgos de SolidWorks CAM. Empezamos con la máquina herramienta. Esto ya lo vimos el otro día. Tenemos estas máquinas herramienta disponibles. Seleccionamos la primera por defecto. Ya en el proyecto tendréis que seleccionar la que carguemos en la base de datos hoy. Y en la parte de herramientas disponibles tenemos varios carruseles. Pues lo que tenemos que hacer aquí es activar el número 2, que tiene estas 12 herramientas de corte, que son las que utilizaremos para la práctica. Seleccionamos el Toolgrip 2 y ya con esto aceptamos. Y vamos a ver que efectivamente esté cargada las herramientas de corte. Evidentemente aquí tenemos estas 12 herramientas que corresponden al Toolgrip 2 de esa máquina herramienta que acabamos de cargar. Vamos a dar de alta el bruto de partida. El bruto de partida es de material aluminio. Vamos a dejarlo así por defecto. Esto es importante cara a las condiciones de corte. No es lo mismo cortar aluminio que cortar acero. Las condiciones de corte cambian totalmente. Vamos a suponer que esta pieza es de aluminio, y ahora el bruto de partida pues podemos hacerlo de diferentes maneras, como dijimos el último día. En este caso vamos a suponer que el bruto de partida tiene las mismas dimensiones que la pieza final. No hay un sobreespesor por arriba para hacer ningún planeado, ni hacer el mecanizado de los laterales, nada. Vamos a decirle que el bruto de partida es igual que la pieza final, que las dimensiones máximas de la pieza final. Con lo cual esto significa que aquí será 0. Que el bruto de partida es tal cual las dimensiones finales. Con esto daríamos OK y ya tenemos el bruto de partida. Lo tenéis ahí en naranja, que es justo, cae sobre la pieza. Y ahora vamos a definir el sistema de coordenadas.
Sistema de coordenadas, vamos a ponerle una esquina del bruto de partida, con lo cual tenemos que poner vértice de caja limitada del tocho. Esto se refiere a un punto dentro del tocho de partida. Vamos a suponer que en mi cero pieza sobre el que quiero que se ejecuten las trayectorias, el sistema de referencia de mis trayectorias va a ser este punto de aquí, y el sistema de coordenadas o el eje X y Z vamos a dejarlo así, pero vamos a hacerlo, por si no se hubiera salido de esta manera, a forzar a que tenga esta orientación, el sistema de coordenadas. El eje X viene definido por esta arista y el eje Y viene definido por esta arista aquí. ¿Vale? Me ha puesto la orientación diferente, le doy la vuelta al eje Y, de manera de que ahora ya me da la vuelta al eje Z para mantener la convención en los sistemas de coordenadas. Vale, pues ya damos OK al sistema de coordenadas y ya tenemos los tres primeros puntos: máquina, bruto de partida y sistema de coordenadas. Ahora ya tenemos que definir los planos de trabajo. A mí ya me sale por defecto este plano de trabajo, puede que a vosotros no salga. La idea aquí es, el plano de trabajo viene definido por la zona en la que va a atacar la máquina herramienta. Aquí está claro que todos los elementos característicos que tenemos que mecanizar están en esta cara, con lo cual la fresa tendrá que ir de arriba hacia abajo. Por eso el plano de trabajo que vamos a definir es este. Si aquí hubiera algún detalle más, pues tendríamos dos planos de trabajo y habrían dos amarres. Habría que amarrar uno para mecanizar la parte de arriba y habría que mecanizar luego la parte de abajo, con lo cual habría que soltar la pieza, girarla, volverla a amarrar y mecanizar por la parte de abajo. Bien, el siguiente paso ya es el reconocimiento de los rasgos. Esto es lo que vimos el último día de manera automática. Yendo aquí a SolidCAM podemos dar a extraer rasgos mecanizables y se extraen de forma automática la cajera, los taladros, etcétera. Y ya tenemos los rasgos y de ahí luego podremos sacar de cada rasgo las operaciones de desbaste, contorneado, acabado, etcétera. Lo que tengamos en las estrategias de corte, ¿vale? Que también vimos el último día. Bien, pues primero antes de extraer los rasgos de forma automática, vamos a revisar las características de esa extracción automática. Está en opciones de SolidWorks CAM. Aquí, si recordáis, ya lo vimos el otro día, en rasgos, si os fijáis, estos son todos los rasgos que va a ser capaz de extraer de forma automática el programa. Agujeros, machos, cara, lo que son cajeras, y no tenemos activado el perímetro. Si no está el perímetro activado, significa que no va a identificar el perímetro de la pieza como un rasgo a mecanizar. En este caso, eso es lo que queremos, que no lo identifique, porque el bruto de partida tiene las mismas dimensiones que la pieza, con lo cual no vamos a realizar ningún tipo de perfilado. Si aquí tuviéramos 3 milímetros más en cada una de las caras, pues sí que querríamos hacer un perfilado de 3 milímetros y nos interesaría darle aquí a perímetro pieza. Como no es el caso, que solo vamos a mecanizar por arriba y no queremos hacer el mecanizado de los laterales, es correcto dejarlo así como lo tenemos. Bien, pues ahora vamos a ejecutar de forma automática la extracción de rasgos. El programa aquí detecta todos los rasgos posibles a mecanizar en base a esas opciones que hemos indicado. Si vemos aquí, tenemos un primer planeado, detecta que se va a realizar un planeado. Luego se va a realizar la cajera de la derecha, de la izquierda, la cajera interna, digamos. Luego tenemos la cajera de irregular 3, que sería esta, y la cajera de irregular 4, que es esta de aquí de la derecha. Más un grupo de agujeros que tiene el mismo diámetro y profundidad. ¿Vale? El programa habría detectado todos los elementos característicos, con lo cual podríamos ya pasar a la siguiente etapa, que sería generar el plan de operaciones para ya determinar herramientas de corte, condiciones, etcétera. Aquí, como forma parte de esta práctica, ver cómo nosotros introducimos de manera manual un rasgo característico, lo que vamos a hacer es eliminar esta primera, la cajera regular número 1, que es esta, y vamos a darla de alta nosotros manualmente. De manera que sería como simular que no lo ha detectado y queremos que se introduzca esta cajera de forma manual. Para eliminarla, simplemente botón suprimir, de manera que desaparece de los rasgos que ha identificado de forma automática. Le volvemos a dar suprimir de la papelera para suprimirlo de manera definitiva.
Y ahora vamos a introducir de forma manual una cajera. Para ello lo que tenemos que hacer es situarnos sobre el plano de trabajo al que queremos introducir el rasgo. El plano de trabajo es este de aquí, el que está actuando hacia arriba. Vamos a mecanizar esta superficie. Y sobre el botón derecho, con el botón derecho tenemos estas tres maneras de introducir rasgos. El rasgo 2,5 ejes son todos los rasgos que estamos viendo ahora. Taladrados, lo que es cajeras abiertas, ranurados, todo eso son rasgos 2 ejes y medio. Rasgo de perímetro pieza es si quisiéramos introducir aquí el mecanizado del perímetro de la pieza. Si queremos mecanizar todo el perímetro de la pieza, tendríamos que poner rasgo de perímetro de pieza. Y el rasgo multisuperficie hace referencia al mecanizado de cavidades. Hace referencia al mecanizado de cavidades de moldes o cavidades complejas con fresas esféricas que son un poco diferentes en cuanto a estrategia de corte, estrategia de mecanizado con respecto a cajeras. ¿Vale? Como nosotros queremos introducir simplemente una cajera, sería un rasgo de 2 ejes y medio. Aquí nos dicen los tipos de rasgos concretos que podemos dar de alta dentro de 2 ejes y medio. Veis que pone cajera, pero también tenemos rebajes, machos, agujeros. Todos estos son los rasgos que podemos definir de manera manual. ¿Qué significa el rebaje? El rebaje, esquina, el macho, todo esto lo tenéis en el guión de prácticas. ¿Vale? Podéis ver aquí un poco qué significa cada uno de estos rasgos. Veis que lo que llaman rebaje en el programa básicamente es una ranura. Un rebaje esquina son las ranuras o estas geometrías que tenemos en un lateral y que son geometrías abiertas, cajeras abiertas, etcétera. ¿Vale? Podéis ver aquí un poco las opciones que hay de forma visual. En este caso nosotros lo que queremos hacer es identificar una cajera, que es esta cajera aquí. La manera de seleccionar la cajera o bien lo podemos hacer por un croquis. Si tuviéramos el croquis de la cajera aquí podríamos seleccionar el croquis, o bien directamente por una cara. Es decir, la cajera es sencilla, con lo cual si pulsamos sobre el fondo de la cajera automáticamente detecta esa cara y esa va a ser la delimitación de esa cara, va a ser la cajera. Y ahora ya solo nos faltaría decirle cuánto es de alto esta cajera, que es la condición final. Entonces la condición final, si os fijáis, al poner condición final ya nos sale un poco en azul cómo va a ser el volumen de cajera que está definiendo que habrá que luego mecanizar. Y la estrategia correspondiente, esto es muy importante. ¿Vale? Si recordáis, ya vimos en la última práctica que de forma por defecto tenía puesto el programa que las cajeras luego se ejecutaban con una estrategia de corte de desbaste, remecanizado y acabado, que sería la que estáis viendo aquí por defecto. Ahí a la derecha tenéis un poco la explicación de exactamente el primer desbaste en qué consistiría, el segundo desbaste, etcétera. Nosotros aquí para distinguirlo de del modo automático, pues vamos a seleccionar otro tipo de estrategia. Todas estas estrategias, recordad que podéis ir a la base de datos tecnológica y ver qué significa cada una de ellas. ¿Qué significa Find? Pues vais a la base tecnológica y veréis un poco en qué se basa esa estrategia de corte. Nosotros vamos a poner aquí desbaste y acabado. Nos saltamos un remecanizado. ¿Vale? Y en cuanto a profundidad, podemos definir una determinada profundidad de la cajera, como tenéis aquí puesto, o bien decirle que es que esta cajera llega hasta arriba, hasta el tocho, que sería nuestro caso. ¿Vale? Hasta tocho. Entonces, la cajera llega hasta tocar con la cara inicial del tocho. Pues con esto ya lo tendríamos definido. Daríamos aquí OK y ya tenemos la cajera. Veis que tenemos la cajera aquí. Por hacerlo un poco similar, pues vamos a subir la cajera a dejarlo en justo como estaba al principio, ¿no? Debajo del primer planeado. ¿Vale? Podéis seleccionar, arrastrar y ordenar los rasgos como queráis. Pensar que el orden del rasgo va luego a suponer va a mantenerse luego en el orden de las estrategias de corte, de los desbastes y de los contorneados, con lo cual puede ser interesante aquí ordenarlo de una determinada manera, aunque luego veréis que se puede ordenar de manera automática. Bien, pues ya hemos generado lo que es este rasgo de manera manual y ahora lo que podemos hacer es
generar el plan de operaciones de manera automática. Vamos a seguir un poco lo que es el guión para realizar exactamente lo mismo, ¿vale? Si os fijáis, ya pasamos al plan de operaciones y ya a agrupar por orden las operaciones. Entonces vamos a generar las operaciones de manera automática y vais a ver lo que ocurre en el caso del planeado. Veis que ahora estamos en la pestaña de operaciones y se nos ha creado, por ejemplo, desbaste y contorneado para esta de aquí, para la cajera que hemos creado. Para la cajera irregular tenemos desbaste y contorneado. Fijaos qué ocurre para la otra, para la de la izquierda. La de la izquierda tiene un desbaste, tiene otro desbaste y tiene un contorneado. Eso es así porque por defecto tenía la estrategia desbaste remecanizado y acabado, mientras que la que yo acabo de dar de alta, la estrategia que hemos puesto era desbaste y acabado, ¿no? Desbaste y contorneado. Bien, recordad que esto está en azul porque no se ha generado aún las trayectorias de corte. Y si volvemos a la pestaña anterior de rasgos, todas están en negro, significa que todas tienen su correspondiente estrategia de corte, su correspondiente operación, salvo la primera. La primera está en azul. Que esté en azul significa que es que no se ha generado ningún tipo de estrategia de corte, no hay ningún tipo de trayectoria o más que de trayectoria de operación asociada al planeado. Aquí todas estas operaciones son de las cajeras, de los taladros, pero no hay ninguna operación asociada al planeado, a este rasgo. ¿Y por qué es así? Porque es que realmente no podemos planear esta pieza, porque el bruto de partida tiene la misma geometría que las dimensiones de la pieza, con lo cual esta superficie de aquí arriba, esta superficie de ahí, ya viene planeada, digamos, desde el inicio. No hay material suficiente para planear. Entonces, aunque el programa ha detectado que había un planeado, luego a la hora de generar las trayectorias ha visto, o a la hora de generar las operaciones, ha visto que no puede haber ningún planeado, porque no hay material a arrancar. Lo que vamos a hacer, por tanto, es eliminar este rasgo de aquí, porque sabemos que no es que sea un error, sino que simplemente no existe o no tiene que haber ningún tipo de operación a planear, porque no hay tal operación. Bien, pues tenemos aquí los rasgos y ahora tenemos aquí todo lo que son las operaciones. Y ya las operaciones, lo que podríamos hacer aquí ya sería generar las trayectorias. Pero si hacemos esto de generar las trayectorias y creamos ya el programa, si os fijáis, va a ser un programa un poco, no va a estar muy optimizado cara a cambios de herramienta y a estrategias, ¿no? de corte. Porque empezaríamos y mecanizaríamos esta cajera. Y la mecanizaríamos y la acabaríamos. Haríamos con herramienta de 20 milímetros y luego de 6 milímetros hacemos el contorneado. Luego volveríamos a cambiar de herramienta 20 milímetros y haríamos esta cajera. Y volveríamos a cambiar de herramienta 6 milímetros y haríamos el desbaste y el acabado. Luego volveríamos a cambiar de herramienta a 20 milímetros y haríamos la cajera de dentro. ¿Veis? Hay muchísimos cambios de herramienta. Entonces, una de las opciones que se puede hacer aquí interesante es optimizar o reordenar las operaciones. Para eso, aquí en plano de trabajo podemos ir con el botón derecho a optimizar operaciones. Operaciones. Si ponemos optimizar operaciones, lo que podemos hacer es agrupar las operaciones para que, por ejemplo, no haya tantos cambios de herramienta y hacer todas las operaciones con la herramienta grande al principio y todas las operaciones con la herramienta más pequeña al final, por ejemplo. Esas son las opciones que tenemos en este menú. Primero lo que nos dicen es el proceso sobre el que se va a hacer las optimizaciones. Evidentemente va a ser por plano de trabajo, es decir, si hubiera varios planos de trabajo, lo que no tiene sentido es que vayamos a estar cambiando el plano de trabajo de una operación a otra. Habrá que primero optimizar o reordenar las de un plano de trabajo y luego al acabar hacer las del otro plano de trabajo. ¿Vale? Por eso esto tiene que estar por defecto así, plano de trabajo. Lo que sí que es interesante es aquí, en optimizar. Que en optimizar vamos a decir cómo queremos agrupar o cómo queremos agrupar las operaciones de corte. Entonces, lo que tenemos aquí sería el orden. Primero vamos a hacer las de planeado, luego
vamos a hacer las de centrado y las de taladrado, más avellanador, mandrinado, luego escariado, luego desbaste, contorneado. Ese es el orden que tiene por defecto el programa. Nosotros lo que podemos hacer es decir, no, yo quiero al principio hacer todas las de desbaste. La de planeado tiene sentido que esté al principio, lo que pasa es que en este caso no hay planeado, pero lo lógico es primero planear y luego ya hacer desbastes y acabados. Pues podemos hacer desbastes y luego podríamos hacer los acabados, que son los contorneados. Y ya luego pues vienen los taladrados, que sería el centrado y la broca. Y el resto no me influye porque no tenemos nada de eso. ¿Vale? De esta manera lo que vamos a forzar a que todos los desbastes estén al principio y luego estén todos los contorneados, así, por orden. Esa sería la primera agrupación. Luego podemos hacer otra más, que podría ser a través de las herramientas de corte. Es decir, quiero que al principio todos los desbastes que se hagan al principio sean con las de 20, luego hagamos los desbastes que sean con las de 16, luego agrupamos las de desbaste con las de 12 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces vamos a ordenar por operación y por herramienta de corte. Vamos a poner aquí aplicar y lo vamos a ver aquí. Si os fijáis, se ha reordenado todo lo que son el plan de operaciones a hacer primero todos los desbastes y además por orden. Primero las de mayor tamaño y luego las de menor tamaño. Y asimismo el contorneado. ¿Vale? Damos a aceptar y este sería un poco una posible agrupación. Lo otro que podemos hacer es, bueno, aquí me queda como muchas operaciones y realmente no tiene mucho sentido poner tantas operaciones cuando realmente lo que quiero es un desbaste con herramienta de 20 milímetros. Y no hace falta que me distinga entre desbaste de una cajera, desbaste de otra cajera, desbaste de otra cajera. Entonces, si yo lo que quiero es esto, digamos, eso sí, simplificarlo, podemos hacer es esta opción que es combinar operaciones. Al poner combinar operaciones, lo que vamos a hacer es, vale, quiero que combine las operaciones que usen el mismo diámetro de herramienta. Para las operaciones en este caso yo quiero todas estas que tengan el mismo diámetro, que solo sea un desbaste, para que quede más claro en el árbol de trabajo. Pues desbaste y contorneado quiero que se haga esa simplificación. No hace falta que ponga nada más porque no hay ningún otro tipo de operaciones que se dé ese caso. Vamos a poner OK y si os fijáis lo que tenemos ahora es un único desbaste con un diámetro 20, otro desbaste con diámetro 16, otro con diámetro 12, ¿vale? Y dentro de la de 20 podemos ver que tenemos todas estas cajeras, ¿vale? Dentro del contorneado tenemos estas cajeras, pero ya está como más claro, está más simplificado, ¿vale? Ahí tendríamos un poco una manera de simplificar y agrupar de manera más eficiente las operaciones de corte. ¿Vale? Otra opción, otras cosas que podemos hacer es, bueno, ahora ya que hemos visto la agrupación, podemos hacer es cambiar las herramientas para que haya un mínimo cambio de herramienta. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar las herramientas a una herramienta de 10 milímetros. ¿Vale? Vamos a cambiar las herramientas a una herramienta de 10 milímetros, todas que sean mayores de 10. Es decir, esta herramienta de 20 milímetros vamos a pasarla a 10, esta a 10 y esta a 10. Vale, entonces, ¿eso cómo se hace? Vamos a ver primero si tenemos una herramienta de 10. Tenemos una herramienta de 10, que es la T2, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es editar que estas operaciones se hagan con la herramienta de 10. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos en cada una de las operaciones y aquí en herramienta, para que esta herramienta deje de ser de 20 milímetros y sea de 10, no tenemos que cambiar aquí y poner 10, porque estaríamos editando esta herramienta. Lo que tenemos que hacer es seleccionar directamente la herramienta de 10 milímetros. Y la herramienta de 10 milímetros es esta de aquí. Con lo cual seleccionamos esta herramienta y pulsamos seleccionar. Y automáticamente, dice, ¿desea reemplazar el porta herramientas? Sí. Automáticamente el programa ha cargado la herramienta de 10 para esa operación. Aceptar. ¿Vale? Ya tenemos una herramienta de 10. Vamos a hacer lo mismo con estas dos para simplificar los cambios de herramienta. ¿Vale? Aquí en torreta vamos a poner ahora que este sería el 2. Y este de aquí también. Entonces lo que estamos haciendo es pues conseguir menos cambios de herramienta, porque todo se va a hacer con la herramienta de 10 y la herramienta de 6. Vale, tenemos todas las de 10, esta es de 6, esta es de 16 plana,
este contorneado de 16, vamos a poner la de 10. ¿Vale? Entonces tendríamos ahora pues simplificado también en cuanto a cambios de herramienta. ¿Vale? Tendríamos todas a 10 milímetros. Y ahora ya pues podemos ejecutar y visualizar el resultado. Vamos a ver si podemos esto combinarlo de nuevo. Combinar operaciones para que nos reduzca desbaste y contorneado que tengan la misma, bueno, contorneado no hará falta, desbaste que tengan el mismo tamaño. ¿Vale? Ahora se ha reducido y tenemos un desbaste a 10 con una fresa de 10, un desbaste con una fresa 6 y luego un contorneado con una herramienta de 10 y un contorneado con herramienta de 6. ¿Vale? Vamos a ver un poco el resultado de esta operación. Generamos la trayectoria y ahora ya iríamos a simular camino de herramienta. ¿Vale? Veis que se realiza todo correctamente y estaría todo en código verde. Vamos a ver si tenemos las colisiones activas, detener en colisión, detener en colisión y detener en colisión, y vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Vale? Fijaos que lo que tenemos es una colisión que nos dice que es mango de herramienta y tocho. Es decir, el mango de herramienta, eso es porque el filo de corte no es suficiente aquí en esta herramienta, que es el contorneado, en el contorneado de esta cajera. Vale, vamos a ir al contorneado de esa cajera. El contorneado de esa cajera es este de aquí, ¿veis? Es este contorneado. Es decir, es la herramienta 6 plana. Entonces, la herramienta 6 plana, ¿qué ocurre? La herramienta 6 plana, si os fijáis, el filo de corte es de 19. Y el ancho o la profundidad de esta cajera es de 20 milímetros. Entonces lo que está diciendo el programa es que cuando va bajando en el último perfilado, en el último contorneado, está rozando el mango con la parte superior de la cajera. En teoría el filo de corte es ligeramente más ancho que el mango, con lo cual no habría ese fallo y podríamos lanzar el programa exactamente igual en la máquina herramienta. ¿Vale? De todas formas, lo que vamos a hacer para evitar ese problema es engañar un poco al programa y decir que, bueno, que el filo de corte en lugar de ser de 20 es de 21. Esto lo estoy haciendo porque realmente no sería un fallo, porque el mango siempre es un poquito más estrecho que el filo. ¿Vale? Entonces vamos a poner 21, lo hemos cambiado en la herramienta de corte efectivamente y vamos a volverlo a simular. ¿Vale? Veis que ahora tenemos también el paro y ha ido correctamente sin ningún tipo de fallo. ¿Vale? Pues tendríamos ya el mecanizado realizado de forma correcta. ¿Vale? Ya habéis visto un poco cómo se ordena y cómo se dan de alta las condiciones. Bueno, cómo se dan de alta un nuevo rasgo. Vamos a continuar y vamos a ver ahora un poco cómo creamos una herramienta de corte nueva y cómo damos de alta condiciones de corte específicas en una operación y cómo modificamos las estrategias de corte. ¿Vale? Son las tres cosas que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero el crear una herramienta de corte. Vamos a crear una herramienta la T15 con diámetro 10 y vamos a dar estas geometrías de aquí. Imaginad que hemos comprado una herramienta y del catálogo tenemos esta información. Pues queremos dar de alta esta información en el programa. Pues vamos a dar de alta esa nueva herramienta. Iríamos aquí a herramientas y vamos a crear una nueva herramienta. Vale, vamos a poner nueva herramienta
Y esta nueva herramienta va a tener la geometría que tiene aquí, que tenemos aquí indicada. Tiene 3 dientes, el ZN son 3 dientes, el diámetro de corte es 10, la longitud es 72, ¿vale? Entonces diámetro 3, diámetro, perdón, 10, el mango es de 10. Perdón, esto de poner herramienta de mandrenado, hay que poner la herramienta plana. Estas son todas las herramientas que podemos dar de alta. En una herramienta plana, que es esta, ahora aquí sí, el diámetro de 10, el mango es de 10, número de dientes hemos dicho que es 3. ¿Cuánto vale la longitud total de la fresa? La longitud total de la fresa es L2, que es 72, con lo cual esto es 72. Y el filo de corte es esta, AP, 22. El filo de corte es 22. Hay que ponerlo primero arriba, 22. Y material de herramienta sería una herramienta de carburo, porque las velocidades de corte son bastante altas, ¿vale? No nos lo indican, pero asumimos que es una herramienta de carburo. Vale, ya aquí tendríamos que poner un poco la definición. Podríamos poner 10 milímetros de carburo con 3 filos y de longitud de filo de corte 22. ¿Vale? Porque tiene 22 el filo de corte. Podemos aceptar y ya hemos creado esa herramienta que aquí a mí me ha salido como número 16. Está en azul porque nos está siendo utilizada. Vale, ahora vamos a... Es una manera de cómo crear herramientas de corte nuevas. Ahora lo que vamos a hacer es modificar las condiciones de corte en una de las operaciones. Vamos a hacerlas aquí, en una de estas cajeras. Vale, vamos a hacerlo en una de las cajeras y vamos a cambiar las condiciones de corte por las que tenéis aquí. ¿Vale? Sería como seleccionar esa herramienta. Vamos a ver, aquí en esta cajera vamos a decirle que esta cajera se va a realizar, o bien, mejor dicho, perdón, que todo este grupo, en lugar de utilizarse la herramienta 2, va a utilizar la herramienta que acabo de definir. Torreta, vamos a utilizar la herramienta que acabo de definir, la 16. ¿Vale? Así seleccionamos la nueva herramienta. Y ahora lo que vamos a hacer es decir que las condiciones de corte en todas las operaciones que está asociada a esta herramienta de corte tiene estas condiciones. Profundidad de corte máxima 5 milímetros, de radial 7, velocidad de corte 220 y avance 0,056 milímetros diente. ¿Eso dónde se cambia aquí? Es pulsar en la operación y aquí tenemos las velocidades de corte. Avances, velocidades. Si os fijáis, por defecto está definido por librería. Esto significa que está yendo a la base de datos tecnológica que tiene el programa y detecta, vale, estamos mecanizando aluminio, estamos utilizando una herramienta de carburo, los diámetros es tanto, pues las condiciones adecuadas para mecanizar esto son las que veis aquí, 247 metros por minuto y 0,056 de avance por diente. Eso es por defecto lo que tiene en la base de datos. Si yo quiero poner unas determinadas que vienen por el catálogo del fabricante, lo que tenemos que hacer es fijar nosotros los valores. Podemos poner operación, podemos poner incluso herramienta, si en la herramienta anteriormente le hemos definido las velocidades que queremos. En este caso no las hemos definido antes, con lo cual las vamos a definir aquí. Velocidad de corte que queremos que tenga esta operación, 220. Pues esto es 220 metros por minuto y el avance por diente hemos dicho que es 0,056 milímetros por diente. 0,056 milímetros por diente. ¿Vale? Ahí tendríamos las condiciones para esta operación. ¿Vale? Recordar que ahí es donde tenemos que poner las condiciones de corte. Y luego lo que tendríamos que revisar es que estas condiciones de corte crean una operación de mecanizado que no supera una potencia determinada. Eso es lo que tendremos que revisar luego. Y eso lo tenéis explicado en el anexo. Luego al final de esta primera parte del vídeo os explico así muy rápido cómo se calcula potencias con SolidWorks. La potencia mecanizado. Vale, eso no lo vamos a saltar de momento. Estas serían las velocidades de corte y ahora lo que nos faltaría sería un poco ver las estrategias de corte.
estrategias de corte y las otras condiciones, que son la profundidad de pasada axial y radial, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí, profundidad de pasada axial, 5 milímetros. Queremos ir cortando de 5 en 5 milímetros, ¿vale? Profundidad de pasada axial. Pues la profundidad de pasada axial es lo que tenemos aquí. Fijaos, vamos a ponerlo en milímetros. La primera pasada, lo primero que va a bajar, tiene puesto 5 milímetros y las siguientes pasadas son de 5 en 5, como máximo 5 milímetros, y la pasada final dice que va a ser de 0,250 milímetros. Eso es lo que tiene por defecto. A nosotros nos recomiendan que la profundidad axial sea de 5 milímetros, con lo cual la primera va a ser de 5, la siguiente de 5 y la pasada final, pues vamos a dejarlo también de 5. Vale, aquí podríamos a lo mejor poner menos, porque la pasada final, pues a lo mejor nos interesa que cortemos menos para que la calidad sea algo mejor. Pero como estamos en desbaste, vamos a dejarlo en 5 milímetros. Y nos faltaría la profundidad pasada radial. La profundidad pasada radial la tenemos aquí, parámetros lateral. Si le dais aquí en porcentaje, en lugar de verlo en porcentaje de diámetro de la herramienta, lo vemos en valores absolutos. Aquí dicen que la profundidad pasada radial, que lo tenéis aquí en el dibujo, la profundidad pasada radial, la separación entre pasadas en el plano XY va a ser de 4 milímetros. En este ejercicio nos dicen nos dice que sea de 7 milímetros, con lo cual aquí vamos a cambiarlo a 7 milímetros. Y esta sería el sobreespesor, el material que dejamos en la cara lateral para la siguiente operación de contorneado. Por defecto el programa nos deja 0,250 milímetros, eso es bastante poco. Lo razonable es dejar 0,5 milímetros, 1 milímetro, así que vamos a dejar aquí 1 milímetro. Porque si no, en la siguiente operación de contorneado tiene muy poco material para arrancar y puede que no mecanice correctamente. Eso depende de un poco del material a mecanizar, del tipo de herramienta, etc. Vamos a dejarle 1 milímetro. ¿Vale? Aquí tenemos una parte muy importante que es mecanizado de agujas, que luego lo veremos. Vamos a dejarlo así. Tenemos estas otras opciones. Mecanizado sobre islas, veis el dibujo que significa. En este caso nosotros no tenemos islas. Podríamos tener islas aquí, pero esto justamente tiene la misma altura que el tocho de partida, con lo cual no hay que mecanizar nada. Entonces, si lo dejamos activo o no lo dejamos activo, va a dar igual aquí el resultado, pero que veáis qué significa esta opción, si queremos mecanizar la isla o no queremos mecanizarla. Mantener en profundidad es para evitar que haya saltos entre zonas, sino que mecanizamos primero el primer nivel y luego vamos bajando. Esto para nuestro caso aquí también va a dar igual, porque no hay geometrías complejas dentro de cada cajera. Y lo que es importante es que quitemos en la parte de repasos, porque repasos es para hacer un remecanizado de la zona que acaba de mecanizar. No vamos a pasar varias veces por el mismo sitio, con lo cual vamos a quitar los repasos. Y la otra opción importante sería esta de aquí, lo que son los patrones o las estrategias de corte. Podemos hacer un mecanizado que sea en zigzag, que vaya haciendo las cajeras en zigzag, que vaya haciendo en espiral, ¿vale? Aquí tenéis un montón de opciones. Lo habitual en las cajeras es mecanizar de dentro. A ver. Se ha quedado un poco ahí. Vale, se me ha quitado. Lo habitual es mecanizar de dentro a fuera. ¿Vale? Vaciado hacia afuera. Para que así las últimas pasadas sean en concordancia en las paredes y que dé un buen acabado final. ¿Vale? Entonces vamos a... Esto me lo había quitado, no se ha quedado grabado. Mecanizado de fuera. Vamos a poner aquí rápido 5, 5, 5. Y aquí habíamos dicho que era 7. Y aquí 1 milímetro. ¿Vale? Mecanizado de fuera. Y las velocidades, que tampoco se ha quedado grabado, habíamos dicho que era en operación 220 y 0,056. Vale, y luego también hay otras opciones importantes. Fijaos que están las velocidades, las estrategias, y luego tenemos esta opción de aquí, que es cómo entra la herramienta cómo va a penetrar. Entonces es muy importante que intentemos siempre entrar en rampa, ¿vale? En una cajera, que no entremos directamente como si fuera un taladro, sino que entremos así un poco en rampa para suavizar la entrada brusca y mecanizar.
Podemos hacerlo en rampa, podemos hacerlo en espiral, va entrando en espiral y luego mecaniza. Al acabar sigue entrando en espiral y luego mecaniza. Es interesante utilizar alguna de estas opciones y no poner simplemente penetración, porque sería que la herramienta entra como si fuera una broca, taladrando, y luego mecaniza en plano XY. Vuelve a entrar como broca y plano XY. Pues interesa hacerlo en rampa o en espiral. Dentro de rampa tenemos la opción de los ángulos, el ángulo de la rampa. Pues vamos a dejarlo por defecto. ¿Vale? Pero estas tres pestañas, muy importante que las tengamos en cuenta. Velocidades, estrategias y la entrada de la herramienta. Vamos a poner a aceptar. Y ahora veréis que el resultado no va a ser correcto porque nos falta una opción importante. Vamos a poner con estas opciones, ya sería simular el camino de la herramienta, porque ya se ha calculado, ¿veis? Nos sale una serie de restos que no es capaz de mecanizar el programa. Eso es porque no hemos activado esa opción que os decía de mecanizado de agujas, que es como que el programa detecta cuando hay, debido a la separación entre trayectorias de lo que es la profundidad pasada radial, si va a haber algún tipo de material que quede por mecanizar, el programa lo va a detectar y lo va a eliminar. Entonces tiene que estar activo este mecanizado de agujas. Vamos a poner a aceptar y ahora vamos a volver a poner simular. ¿Vale? Veis que ahora sí que se hace correctamente sin ningún tipo de problema con la estrategia que habíamos dicho, con las profundidades de pasada axial y radial, condiciones de corte, etcétera. ¿Vale? Pues con esto aquí ya tendríamos realizado esta primera parte, ¿vale? Que acaba aquí, modificación de estrategias de corte, lo que os he contado, intentar siempre mantener vaciado fuera y las estrategias de rampa. Y esta otra parte de la práctica la continuamos en el siguiente vídeo, ¿vale? En la parte número 2. Antes os voy a explicar muy rápido las condiciones de corte, cómo calcular cómo revisar o calcular la potencia de mecanizado y ver si estamos excediendo la potencia de máquina. Entonces, esto es lo que tenéis en el anexo. Aquí en el anexo se os explica cómo calcular la potencia de corte en mecanizado. Entonces, esto es muy importante que tengáis en cuenta que la potencia de mecanizado hay que calcularla en todas las operaciones que veamos que tienen un mecanizado importante, es un mecanizado severo, para ver que no vamos a superar la potencia de máquina y que no vayamos a tener un problema con nuestra máquina herramienta. Entonces, esas operaciones vosotros para el proyecto, las operaciones de desbaste fuertes, tenéis que calcular la potencia de corte. ¿Cómo se calcula la potencia de corte mecanizado? Eso, todos los que venís de grado mecánica e incluso diseño, lo habéis visto en las asignaturas. Habéis visto en teoría de corte cómo se calcula la potencia de corte. ¿Vale? Aquí os voy a poner un resumen muy rápido para que recordéis un poco qué es esto de las fuerzas de corte. ¿Vale? La idea es simplemente que lo recordéis, no tenéis que hacer nada de esto para esta asignatura. ¿Vale? Esto se supone que es de grado, pero que recordéis un poco cómo se calcula la potencia de corte en base a la teoría de corte. Este es un ejemplo de un planeado con una fresa de 200 milímetros, profundidad pasada axial 4 milímetros, profundidad pasada radial 140 milímetros, y las velocidades de corte del material son estos de aquí. La potencia de corte, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza de corte que se está haciendo aquí en uno de estos filos. Calculamos la fuerza de corte y tenemos que multiplicarlo por el número de dientes que cortan simultáneamente. Aquí está cortando este también, está cortando este y a lo mejor este también. Entonces hay varios dientes que cortan a la vez. Entonces tenemos que multiplicar esta fuerza de corte por el número de dientes que cortan simultáneamente. Esa sería la fuerza de corte total. Si lo multiplicamos luego por la velocidad de corte, tenemos potencia. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Qué es cómo se calcula la fuerza de corte de un diente? La fuerza de corte en un diente es esta de aquí. Y la multiplicaremos por el número de dientes que están cortando simultáneamente para calcular la fuerza de corte total, que es lo que os he dicho antes. La fuerza de corte de un diente, ¿qué es? Básicamente es la presión específica de corte, es decir, la presión que hay que hacer teóricamente en el material para arrancarlo, y multiplicarlo por el área que estamos arrancando. El área que estamos arrancando, si veis, es esto de aquí. ¿Vale? Toda esta área de aquí, que tenéis aquí pintada. ¿Vale? Toda esta área de aquí. Ese es el área de viruta.
y el área es B por HM. B lo sabemos por la geometría de la plaquita, en este caso es el ángulo de posición principal y la profundidad pasada axial. Calculamos B de manera directa y el espesor medio de viruta se calcula con esta expresión de aquí, que lo único que requiere, así que no sea un parámetro, es este valor de aquí, el ángulo phi, que es el ángulo de contacto, que es este ángulo de aquí. Y ese ángulo por trigonometría vemos que en este caso, para este ejemplo, es 88 grados. Calculado B y HM, hemos calculado el área, que es 0,9 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área, solo nos hace falta calcular la presión específica y con eso ya hemos calculado la fuerza y después la potencia. La presión específica de corte depende de tablas. Entonces las tablas, tenemos que ir a las tablas y calcular cuánto vale la presión específica de ese material base y luego multiplicar por unos factores de corrección. En este caso la presión específica de la tabla base es K sub C1 y para eso tenemos que ir a identificar el material. En este caso el material es IC 1020, que es este material de aquí, que significa que el código del material es 01.1 para mis plaquitas de carburo. Voy aquí a esta tabla 01.1 y obtengo la presión específica de corte, que es 1500, y obtengo este factor MC, que es 0.25. Total, presión específica de corte de tablas, 1500. Factores de corrección se aplican en base a este factor de aquí. El factor de corrección del espesor, F sub E, es esta expresión siempre, HM elevado a menos MC. HM lo hemos calculado antes y MC es de esta tabla, con lo cual el factor de corrección es 1.5. Y el factor de corrección del ángulo de desprendimiento es esta ecuación donde gamma 0 es siempre 0. Con lo cual gamma depende de la geometría de mi plaquita. En este caso, para este ejemplo, al principio nos dicen que es de menos 1 grado. Pues tenemos este factor de corrección. Sustituimos todos los valores, me sale presión específica 2280 megapascales, fuerza de corte en un diente 2000 newtons, número de dientes que cortan simultáneamente casi 3, fuerza total 6000 newtons. La potencia total es fuerza por velocidad de corte, 12 kilovatios. ¿Vale? Si fijáis, todo esto es lo que se hace en teoría de corte para calcular la potencia de corte. Y esto es lo que muchos de vosotros sabréis de grado. ¿Vale? Nosotros en esta asignatura tenemos que hacer algo parecido, pero nos vamos a saltar todo este proceso porque entiendo que ya lo conocéis y vamos a hacerlo de manera mucho más rápida haciendo uso de las tablas de SolidWorks. ¿Vale? Es la idea de lo que os quería contar. Iríamos aquí a... Vale, bueno, aquí a lo que es el guión y vemos un poco el procedimiento basado en SolidWorks. SolidWorks lo que tenemos que hacer es primero calcular la tasa media de arranque viruta. La tasa media de arranque viruta de la operación que queremos calcular, la potencia de corte, simplemente es la velocidad de avance a la que va la herramienta por profundidad de pasada axial y profundidad de pasada radial. Esto lo sabemos, profundidad de pasada axial y radial lo sabemos. En el caso que estábamos dando de alta en la cajera, sería profundidad de pasada axial 5 milímetros, profundidad de pasada radial 7 y la velocidad de avance era de 784 milímetros por minuto. La velocidad de avance la tenemos aquí. ¿Vale? La velocidad de avance lo tenéis aquí, X y fit rate. En este caso, para esta operación es 1178. ¿Vale? También lo tenéis aquí. Fijaos. Eso está aquí, en velocidades de avance, XY. Esta es la velocidad de avance, 1176, ¿vale? Antes me había salido 784 y por supuesto 784, pero ahora aquí sería 1100, con el cambio último, 1176. Tendríamos la tasa de arranque de viruta, que es multiplicar estos tres factores. Y una vez que tenemos la tasa de arranque de viruta, se divide por 25,4 al cubo, que eso es para sacar la tasa de arranque de viruta en pulgadas cúbicas partido minuto, ¿vale? Solo es un tema de unidades. Este es el valor que necesitamos conocer y esto es directo de SolidWorks. Ahora lo que tenemos que conocer es cuánto vale la potencia por unidad de volumen arrancado que se necesita en ese material, y eso sale de la tabla
tecnológica de SolidWorks. Si venimos aquí y vamos a la base de datos tecnológica de SolidWorks, tenemos avances y velocidades, editor avances y velocidades, y ahí podemos ver esta tabla de aquí. Si buscamos el material que estamos cortando nosotros, que es esta, 6061 T6, nos dicen cuánto vale la potencia. HP es potencia de caballos de vapor, potencia por partido, tasa de arranque bruta en pulgadas cúbicas partido minuto. En torno, en taladrado, en drill y en fresado, en 1000. Con lo cual en nuestro caso es 0,256. 0,256 es el factor que tenemos que tener en cuenta para obtener la potencia de corte. Este factor 0,256 lo multiplicamos por la tasa de arranque viruta, que es 1,67, y tenemos la potencia en caballos de vapor. Lo multiplicamos por 745 para pasarlo a vatios y tenemos 320 vatios. Esto es lo único que tenemos que hacer para calcular la potencia directamente usando las tablas de SolidWorks. Fijaos que es un procedimiento mucho más sencillo que el que está basado en la teoría de corte. Solo que en teoría de corte, si os fijáis, utilizamos unos factores de corrección, que es el factor de corrección del espesor de viruta y factor de corrección del ángulo de desprendimiento, que aquí no lo estamos haciendo, que únicamente estamos considerando el material, con lo cual es una estimación un poco peor que la que podríamos obtener con teoría de corte. Pero aún así es bastante válida y sabemos que con un factor de seguridad de 2, 3, pues sería lo que tendríamos que estar como tope para no sobrepasar la potencia máxima de nuestra máquina herramienta. ¿Vale? Entonces, echad un vistazo a este cálculo de anexo, porque para el trabajo sí que quiero que calculéis o estiméis la potencia de las operaciones más severas que tengáis en vuestro mecanizado. Vale, pues lo dejamos aquí y luego pasamos al vídeo de la segunda parte de esta práctica, que es algo más larga, pero que así ya la acabamos, ¿vale? Seguimos en la parte número 2.